Empezamos ahora con la segunda rueda de prensa del día y es que hay tal cantidad de autoras y de autores con un talento extraordinario en las jornadas del cómic de Avilés que una sola rueda de prensa no nos da, está clarísimo. Y además sí hay un elemento en común entre todos nuestros invitados e invitadas y es la pasión por las viñetas y la capacidad, como os decía antes, de contar historias. Es algo que repetimos machaconamente, lo sabemos, pero es que es verdad. El cómic no es un género, el cómic es un lenguaje. El cómic es una herramienta, igual que la literatura, igual que el cine, para contar todo tipo de historias, desde las más comerciales hasta las más personales. Y una autora o un autor de cómic puede hacer cualquiera de las dos cosas con igual facilidad y libertad. Todo depende del enfoque personal y del talento que tengan. Y como digo, talento hay muchísimo en esta mesa. Antes empecé por el extremo de la derecha. Bueno, pues ahora voy a empezar por este lado a presentaros a las personas que nos acompañan. Y está a mi lado Sara Soler. Es licenciada en Bellas Artes. Tiene una formación técnica extraordinaria y un amor enorme por el cómic prácticamente desde siempre. Empieza en el mundo del fanzine, va creando obras personales, las va simultaneando con algún que otro proyecto para Estados Unidos. No en vano ha ilustrado guiones de Joss Whedon, por ejemplo, el director de Los Vengadores, pero sobre todo tiene una valentía enorme a la hora de plasmar sobre la página con un estilo que parece muy sencillo y muy agradable, historias realmente muy personales y que suponen poner toda la carne en el asador. El formato fanzine se le queda corto para la que probablemente sea su obra más conocida, que es As, y esa obra nace como un fanzine y va creciendo hasta convertirse en una novela gráfica. Con humor, con un estilo aparentemente sencillo, quizás un poco naif en algunos casos. Las historias que aborda Sara son realmente emocionantes y creo que estamos ante una pedazo de autora increíble, además con una juventud insultante. Entre los años 80 y los 90 han nacido los tres, así que daos cuenta de todo lo que han hecho ya y todo lo que nos queda por delante. A su lado está Carla Berrocal, que es nombre de referencia en el cómic español por un montón de cosas, no solo por su extraordinaria obra, sino también por su capacidad para no solo impartir clases, sino para tomar la voz, alzar la voz para defender a las autoras y a los autores y para ser una de las representantes del noveno arte en España. Llega a participar en tertulias en la SER, ha escrito artículos de todo tipo, tiene un blog donde se puede seguir y encima toda su obra es realmente fantástica. Carla estuvo ya en las jornadas, pero como aficionada hace unos cuantos años. 20 años, más de 20 años, sí. Y no ha parado de crecer, ya crecía antes y no ha parado de crecer desde entonces. Lo último que ha publicado es Tierra Yerma, que es un western sáfico, pero ambientado en España. Condensa en buena parte de sus intereses y de su estilo en esa obra. Y a la derecha de todo tenemos a un poeta, compositor, músico, novelista. Si me dejo algo me avisas, Román. Y claro, también por supuesto autor de cómic. Y autor de cómic enamorado de las viñetas, que compagina también el amor por la poesía y el cómic, tratando la figura de Miguel Hernández, entre otros muchos, que ha presentado proyectos para Estados Unidos y al mismo tiempo también sigue desarrollando como autor completo obra por su cuenta y publicándola en el mercado español y europeo. Los tres han trabajado, si no me equivoco, con guiones ajenos, pero los tres sobre todo son autores completos que crean la historia del principio al final y en nuestras manos están. Pues nada. Quería saber dónde Mira, se estoy peleando. La formación universitaria para meterte a dibujar, para
imprescindible para dedicarte al cómic, es decir, todos tenéis formación universitaria. O basta con el talento, con las ganas de contar la historia. Relanzo la pregunta, ¿qué formación reglada de cómic hay en este país? Hay escuelas de cómic, hay escuelas. Regladas, ¿no? Regladas, hablo del Estado, hablo de públicas, no hablo de privadas. O sea, ahora mismo están las escuelas de artes y oficios sí están dando la formación en cómic, pero siempre ha sido en escuelas privadas. Y luego las públicas, que bueno, ahora los compañeros contarán su experiencia, pero en las públicas la experiencia que yo tengo es que no hay ningún tipo, más allá de alguna asignatura suelta o alguna cosa como muy anecdótica de cómic como tal, no ha habido formación. Y es más, dentro de la academia el cómic ha sido bastante maltratado, siempre ha sido como, en Bellas Artes era como lo más mal visto, o no había profesores especializados. Yo me he encontrado casos de dar clases en Bellas Artes y que el profesor de cómic era un escenógrafo. O sea, quiero decir, con todos mis respetos hacia la escenografía, que también es toda una ciencia, pero ¿qué hace un escenógrafo dando clases de cómic? Yo creo que eso por un lado, eso como hablando de formación. Y luego en el caso de los profesionales, en general, pues dentro de esas posibilidades tan limitadas, como que han ido a lo que han podido formarse. O sea, en general, lo que yo conozco, la mayoría o Bellas Artes o formación en artes y oficios, ilustración, diseño, o ya gente que ya viene de forma como muy transversal, que viene de otras carreras de historia del arte, mucha gente también. Entonces, bueno, pues yo no es que no lo crea necesario, o sea, creo en la formación. Quizás la formación académica me genera muchas dudas, y una cosa que yo admiro mucho de las generaciones anteriores a mí es la formación por aprendiz, que yo creo que, o sea, independientemente de todo el tema, ¿cómo se dice?, todo el tema precario que pudiera haber, pero creo que, por ejemplo, que Bernet se sentara con su padre y su padre le enseñara las viñetas desde muy pequeño y tal, es una forma de aprender que me parece tremendamente interesante. Luego ya habría que ver qué condiciones, el tema de la precariedad, que también hay mucha cosa, como en Japón, pero bueno, ese sería lo que yo diría de esto. Sí, a ver, yo coincido, hice Bellas Artes. Había una asignatura que se llamaba algo parecido al cómic, les ponen como nombres raros para confundirte y que no sepas lo que estás haciendo, pero se llamaba algo como técnicas de narración y no sé qué movida y tal. Y se suponía que acabamos haciendo un cómic. Hice un cómic, el peor cómic de mi vida, alguna vez lo encontraré por ahí. Pero la enseñanza teórica o técnica que nos dio aquel profesor, que no sé ni... De autor de cómic no era, eso desde luego, no sé qué era. Consistió en ponernos anuncios de colonias y decir que eso era arte y narrativa. Y estábamos todos como un cervatillo delante de los faros de un coche, mirando aquellos anuncios como de... Y con esto como hago un cómic, ¿no? Entonces, aparte yo durante toda la carrera fui totalmente denigrada por querer hacer ilustración, cómic y tal. Yo porque soy muy cabezona y eso, y fui a lo mío y al final hice lo que me dio la gana. Pero yo pasé de tener notazas en mis estudios a tener 5 y 6 por el cómic, o sea, porque hacía cómic. No porque estuviera mal hecho, sino porque es que eso no era arte y no era lo que tal. Entonces sí que acabé estudiando en la Escola Joso, que es un centro que es especializado en cómic, pero no es reglado, es un centro totalmente privado, gestionado de manera privada, y sí que lo bueno que tiene es que todos los profesores eran y son y somos, ¿vale?, porque ahora doy clase allí, profesionales, y te piden que no dejes de trabajar de lo tuyo, o sea que no tienen gente que solo sea profesora, tienen gente que es profesora y que además tiene su carrera, para que siga estando en contacto con el mercado y pueda tener un feedback con los alumnos y los pies en la tierra de lo que es la actualidad laboral. Es verdad que a día de hoy hay algunos que hace mucho que no hacen tanta cosa de dibujo, pero bueno, en todo caso son buenos profesores de dibujo. Y la verdad es que sí, que
me está pasando últimamente una cosa bastante curiosa, y es que sí que están saliendo muchísimos FPs, algún máster, algún grado de ilustración, de cómic, de cosas de un poco así más... Vale, ya no son solo tanto privadas, sí que están empezando como a salir un poquito, pero me está pasando una cosa, y es que últimamente, de hecho en el último año me han llegado 3 propuestas de si acepto yo becarios. Porque, bueno, sí. claro, porque la gente que hace estas FPs de cómic y tal, les obligan, digamos, a hacer unas prácticas y no saben dónde ir a hacer prácticas de cómic, porque tú en Planeta no tienen una sala con dibujantes que hagan sus cosas, ¿no? Entonces me piden a mí si necesito becarios y yo me quedo con, pues no sé, o sea, como mucho, igual me iría bien alguien que me flateara, flatear es poner los colores planos en el cómic. Digo, igual me iría bien alguien así, tipo ayudante japonés, pero es que tampoco te puedo pagar... No tienes que pagar. En Cataluña está obligado ahora a pagar a los pues becarios. Un poquito, tampoco nos flipemos. ¿Prácticas o becarios? Que no es lo mismo. Las prácticas se pagan. Ahora, en Cataluña. En el resto de España ya no lo sé. En Aragón no, desde luego. pero eso, y es... Yo qué sé, aunque no me pidieran dinero, es como que me sabe mal tener ahí... O sea, yo estoy en mi casa en pijama... ahí dibujando todo mal con una bata con una capucha en forma de mapache, ¿sabes? O sea, va a venir la persona esta a trabajar conmigo y va a decir, ¿esto qué es? ¿Qué desidia es esta? No sé. Luego que cada dibujante creo que tenemos nuestro proceso como muy personal y, hostia, no sé. Tampoco me siento yo con la potestad de tener una persona ahí y enseñarle mi sabiduría, que no creo yo que tenga tampoco. Yo solo puedo hablar por mi experiencia personal, porque supongo que en cada sitio, en cada universidad funcionarán de una forma. Yo me metí en Bellas Artes sin tener ni idea de lo que quería hacer. A mí me gustaban hacer muchas cosas, incluso me gustaba pintar, no mucho, pero me gustaba. Y pensaba que cuando acabara la carrera, pues de lo que acabase trabajando, mientras que fuera dentro del espectro de cosas que me gustaban, pues me valía. Pero en tercero de carrera sí que di una asignatura que se llamaba Ilustración. Era un nombre muy genérico porque hacíamos muchas cosas, desde ilustración publicitaria, análisis de, no sé, hacíamos storyboards, hacíamos cuentos y hicimos cómic también. Y en estando allí, me enteré de que se podía llegar a trabajar del cómic en España, ¿vale? Yo siempre he vivido en un pueblo en el que no tenía acceso a poder comprar cómics ni hablar con gente que le interesara el tema. Entonces, para mí el cómic era un espectro muy acotado de superhéroes, mortadelos, algo de manga y poco más. Y para mí, trabajar en el cómic, que lo que yo quería hacer entonces era pues, dibujar a Batman o Spiderman, era pues tener que irte a Estados Unidos, aprender inglés y trabajar. Bueno, esa era la película que yo tenía montada, ¿no? Pero me di cuenta de que sí que se podía hacer, sí que se podía trabajar del cómic en España, y cuando supe eso decidí que eso era lo que me quería dedicar. Pero claro, empezaba de cero, el dibujo lo tenía súper obstruido, hacía mucho tiempo que dibujaba muy pocos y fue empezar de cero, pues a presentarme a concursos, a practicar, a informarme y demás y a formarme. Pero claro, fui en ese sentido bastante autodidacta, porque muy poco de lo que di en la carrera, salvo esa asignatura de ilustración, una que tuve de anatomía, y alguna de estas con nombres indeterminados que básicamente son cajón desastre para hacer varias cosas, que sí que me ayudaron a fomentar el tema del cómic, realmente no me sirvió de mucho en ese sentido. Sí que es verdad que el último par de años conseguí que varios profesores y profesoras me aceptaran cómics para concursos como trabajos de clase. Entonces iba un poco ya empezando desde la universidad a intentar hacer algo, ¿no? Pero todo lo que he aprendido, casi todo lo que he aprendido, me viene
de alguna clase previa en bachiller, también muy parecida a la de ilustración, y sobre todo de trabajar después, de ir aprendiendo pues de narrativa, de composición, de todo lo que estabas haciendo mal, de perspectiva, de anatomía y todo eso. Y todo eso ha sido pues, apuntarte a algún taller por ahí y sobre todo trabajar mucho y estar abierto también a lo que te van diciendo unos editores, lo que te van diciendo otros autores y estar un poco abierto a eso, a saber que estás empezando y que lo estás haciendo todo mal ya de entrada. Entonces, ese ha sido un poco mi método para ir evolucionando. Pero ya te digo que de la universidad muy poco o mucho, porque básicamente lo que saqué de la universidad es que es la certeza de que no quería coger un pincel más en mi vida, pintar un cuadro en mi vida y la certeza de que me quería dedicar al cómic. O sea que supongo que aunque solo fuera para cribar, ya me sirvió. Sí. Yo siempre digo que la universidad me enseñó a saber lo que no quería hacer. Exactamente, Sí. exactamente. No sé si vale lo que cuesta. Ya, no, sí. Pero, Oh, hostia. pero Sí, sí. Porque estamos todos. Sí, hacemos una pregunta o dos y ya está. No os canséis, ¿eh? No, no os canséis, no... Bueno, pues perfecto. Un verdadero placer haber tenido estas ruedas de prensa hoy. Y mañana habrá más, pero mejor no, porque es Imposible. Exactamente. Venga.